presidente. No solo sumarme en el análisis de la propuesta, por la explicación que da la compañera Dali, si la lógica de esta declaración sería lo que indica la redacción de la propuesta, expresar todo el apoyo y respaldo al hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, eso tendría que haber sido la propuesta inicial. Pero la propuesta inicial es proyecto de declaración cameral a los 16 años de nacionalización de los hidrocarburos. Presidente, y si usted lee, y esto es parte de la redacción que está en el texto oficial, aquí hay una serie de vacíos históricos. Y esto es, si nos vamos al decreto del presidente Evo Morales, el 28.701, en el decreto claramente establece, presidente, y le leo en uno de los puntos, lee lo siguiente, indica lo siguiente, que es voluntad y deber del Estado y del Gobierno Nacional nacionalizar y recuperar la propiedad de los hidrocarburos en aplicación a lo dispuesto por la Ley de los Hidrocarburos. La Ley de Hidrocarburos es la Ley 3058, que no es del gobierno de Evo Morales, y la firma don Armando Bacadíes. O sea, la nacionalización nace de una ley, la 3058, y el decreto que establece en la redacción el 28.701, hace cumplimiento a la ley. Nace antes una ley que dictamina la recuperación de nuestros hidrocarburos y que nadie le quita el mérito al presidente Evo Morales, mediante decreto, haber llevado la disposición de la norma que no se aprueba. Es más, queridos compañeros, los que estaban o los que alguna vez hicieron seguimiento a esto, el MAS se opuso a esa ley y se opuso al IDH dentro de la ley. Yo era diputado entonces y se generó una alianza en otras fuerzas políticas desde ese entonces y se aprueba esta propuesta. No es que el MAS se haya opuesto al sentido de la ley, se opuso a aspectos de la ley, a algunos aspectos de la ley. En algún momento me acuerdo que algún diputado del MAS propuso regalías del 50%, ya no del 11%, lo cual era una locura, porque aquellos departamentos que tuviéramos, como era el caso de Tarija, producción hidrocarburífera, nos llevábamos el 50% de las regalías de producción de nuestro departamento. Imagínense esa locura, porque no había un conocimiento pleno, aunque habían algunos parlamentarios diputados como Santos Ramírez, después presidente de YPFB, que conocían del caso, pero hicieron este tipo de propuestas, que evidentemente no llegaron a consensos. Entonces, dejar muy en claro, y esto no en el ámbito del debate, la ley se aprueba antes del gobierno del señor Evo Morales, es una ley firmada por don Armando Bacadíes, es una ley aprobada por más de 2/3, logrando en consensos de las diferentes fuerzas políticas que eran dispersas, presidente. Lo que sí hace el presidente Evo Morales es generar el decreto, y como he leído el punto del decreto, del 28.701, cumpliendo el mandato de la ley. Por ende, esto hay que tenerlo en la disposición de la lectura histórica que indica el inicio del propósito de esta declaración. Pero cuando leemos la declaración, nos habla del actual presidente que al entonces creo que era firmante como parte del gabinete del presidente Evo Morales, pero no fue autor, no fue el que toma la decisión, que en tal caso sería Evo Morales. O sea, si alguien tendríamos que reconocer acá, sería a Evo Morales y su gabinete en la aprobación del decreto, en cumplimiento de la ley 3058, que de lo que estoy indicando, nada es invento, están en los anales de la historia, y eso es lo que puedo decir. Entonces, tal vez reconsiderar esto en la redacción, presidente, y poner tal cual como dice, porque yo también estoy de acuerdo por el cumplimiento de la ley en reconocer los 16 años de la nacionalización. Es cumpliendo la ley, no fue fuera de la ley, es cumpliendo la ley, la 3058. Pero la declaración evidentemente no indica eso. Gracias, presidente.